Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario web del proyecto Covans, que como bien saben ustedes está cofinanciado por JP Morgan y por la Fundación ICIDE. No hace falta que hagamos una presentación exhaustiva de quién es JP Morgan, es una de las grandes instituciones financieras que tiene el mundo. Realmente trabaja en más de 101 países, con gobiernos, con instituciones, y tiene un importantísimo capital filantrópico para realizar acciones como la que hoy estamos viendo aquí, junto con Fundación ICIDE, que como muchos de ustedes conocen, Fundación ICIDE es una de las grandes fundaciones de este país, es la fundación de las cámaras de comercio, que nació en el año 1999 con una finalidad muy concreta, que era no solamente el mundo del emprendimiento, sino también el mundo de la empresa. Podemos decir que la Fundación ICIDE durante todos estos años ha sido realmente un referente de las políticas activas empresariales de este país, no solamente en cuanto a lo que ha sido la constitución de tejidos empresariales a lo largo de todas las comunidades autónomas, o digamos en la extensión de todas las comunidades autónomas de este país, sino porque ha sido a la vez receptora de fondos europeos que han podido poner en vigor y en marcha la mayor red de viveros empresariales de toda Europa, que incluso en otros países, permítanos esta apreciación, han sido copiadas porque realmente ha tenido una significación importante en poner en marcha proyectos empresariales en esos viveros, muchos de ellos que han tenido una traslación importante en el tiempo, viveros de alta tecnología, viveros que en este momento están siendo pioneros en muchos de los sectores de la economía. Pero miren, el proyecto Covans, que es el que estamos compartiendo hoy, que vamos a compartir a lo largo de varios días con ustedes, pero fundamentalmente queremos compartirlo desde el minuto uno para las sucesivas acciones que va a realizar, es un proyecto que va a responder a lo que ha venido a ser la reactivación de la economía madrileña. Estas dos instituciones, JP Morgan y la Fundación ICIDE, han apostado por la creación de este proyecto, repito, Covans, que tiene dos fases. Una primera fase es la fase que están ustedes comprobando, que estamos realizando a lo largo de todas estas sesiones web, donde un experto, que veremos a continuación, nos va a ir dando una referencia exhaustiva de todo lo que ha sido la normativa que ha nacido a raíz de la época de crisis que nos ha llevado este COVID-19 y que ha incidido de una forma denostada en muchas ocasiones en la economía madrileña. Y por lo tanto, a través de esa primera fase de seminarios web en los que ustedes van a tener una información precisa de todas y cada una de esas acciones, vamos a permitir trabajar en una segunda fase con muchos de ustedes, y esto quiero que sea algo muy importante y que lo tengan en mente, completamente gratuito, es en una segunda fase todas y cada una de las empresas que puedan acceder a este proyecto, a este programa Covans, van a trabajar directamente con consultores de la Fundación ICIDE que les van a permitir a ustedes realizar una hoja de ruta sobre sus negocios, van a poder ustedes implementar todas y cada una de las políticas en cada una de las áreas de su empresa, no solamente para hacer un diagnóstico cierto de lo que ya pueden tener en este momento, sino para encauzar lo que va a ser el futuro. El proyecto es un proyecto ambicioso, es un proyecto, repito, que va a dar cobertura a 200 empresas, desde pequeños empresarios autónomos hasta pequeñas pymes, y nosotros vamos a trabajar, permítanos, de una forma muy personal, muy directa, con todos y cada uno de los que ustedes, lógicamente, si quieren acceder a este programa, tendrán ustedes toda la información correspondiente para poder acceder con esos consultores especializados en todas y en cada una de las áreas de empresa que les van a permitir, repito, a todos ustedes les van a permitir realizar una hoja de ruta, van a trabajar y van a hacer posible la salida en esta etapa de post-COVID, que esperamos pueda ser una salida mucho más positiva y por lo tanto poder enfrentarla de una forma decidida para que la economía madrileña pueda tener el menor impacto posible por la existencia de esta desgraciada pandemia que hemos tenido en nuestro país. Quiero decirles también brevemente, por favor, que a través del panel de preguntas y respuestas pueden hacer ustedes todas las preguntas que deseen. Yo iré tratando de recopilar el mayor número de preguntas posibles, ya que son muchas las personas que están conectadas, para cuando nuestro experto finalice su exposición poderle trasladar el mayor número de preguntas posibles y puedan resolver todas aquellas cuestiones que ustedes hayan querido plantear desde el minuto uno. Por lo tanto, trabajaré con todas las preguntas que ustedes nos quieran enviar y trataremos de dar todas las soluciones a esas preguntas que van a venir, digamos, de parte de ustedes. Quiero también decirles que al finalizar van a comprobar que van a tener opciones a ver las grabaciones correspondientes a las diferentes sesiones y a la sesión de hoy, por supuesto, y van a tener posibilidades de hacernos las consultas que verdaderamente ustedes entiendan que pueden ser necesarias para su negocio.
No quiero quitar más tiempo a nuestro ponente de hoy, que me van a permitir que presente, que es un muy buen amigo mío, es don José Antonio Echagüe Méndez de Vigo, y la verdad es que es un gran profesor, no solamente un gran profesor y consultor de la Fundación ICIDE, sino que dentro de su currículum tiene importantísimos conocimientos y a la vez de ser socio de las consultoras Inverimber, Euskal Limber, ha sido profesor, es profesor de NADE, es profesor de la Business School, de CESADI, de la EOI, de la CUNET Business. Y José Antonio hoy nos va a hablar acerca de todas esas medidas que yo les comentaba al principio, esas medidas que han venido a incidir en esta época de COVID en cualquiera de los órdenes que él nos va a explicar, en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, en el ámbito financiero, todas y cada una de esas medidas que nos han visto y nos han hecho alterarnos respecto de la situación que anteriormente teníamos a la aparición de este COVID. Yo creo que va a ser ilustrativa. Recuerden que cuando acabe la exposición de nuestro ponente van a poder realizar las preguntas que consideren oportunas y simplemente, repito, recordarles a todos ustedes y quiero invitarles de una forma muy directa a que compartan con nosotros este proyecto Cobans, que se animen, que sepan que hay unos expertos que van a poder echar una mano a todos y cada uno de ustedes a la hora de poner en marcha esta hoja de ruta y que este proyecto Cobans, financiado por JP Morgan y por la Fundación ICIDE, para ustedes tiene que ser un auténtico revulsivo y con ello estoy convencido que ayudaremos sin lugar a dudas a la economía madrileña. Mis palabras ya huelgan, ahora nos toca que José Antonio Echagüe nos pueda dar toda la información necesaria, así que querido amigo y compañero, cuando tú quieras, el tiempo es tuyo. Bien, muchas gracias, Francisco Navas, por ser tan amable conmigo. Solamente no estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho, que vamos a tratar de esto exhaustivamente. Eso es imposible, debido a la gran cantidad de cosas que tenemos que hablar, pero haremos lo más posible. Bueno, soy José Antonio y vamos a comentar estos temas de una manera esquemática, por supuesto. Lo primero de todo, espero que todos estén estupendamente y que tanto ustedes como los suyos pues estén pasando esta insólita y, en fin, anómala situación por lo mejor posible, por supuesto, en la salud y luego pues en todos los demás aspectos. Bien, que no falte la salud, el dinero y el amor, que decía el tango. Bien, vamos a empezar. Pues si nos vamos, por ejemplo, a ver los antecedentes que tiene esta situación, bueno, en realidad no parece una cosa muy extraña, creo que todos lo sabemos los antecedentes que tiene, por qué existe esta situación. Es una situación sanitaria y que, lógicamente, pues nos cogió a todos por sorpresa. Si alguien lo sabía, pues que lo diga, porque yo realmente no sé nadie. He estado repasando todas las gurús que a finales del año 19 decían que iba a ser el año 20 y había de todo. Había hasta guerras, había de todo, había crisis económicas, había inundaciones. COVID-19 nadie lo previno. Bien, pero aquí lo tenemos. O sea que los antecedentes es esto, y claro, se ha decretado un estado de alarma, se ha decretado seguidamente una serie de medidas de orden de todo tipo, primero por supuesto sanitarias, que esas que no vamos a hablar, pero toda una serie de medidas que han sido de orden legal, económico, laboral, social, financiero, fiscal y todo tipo, ¿no? Para tratar en la medida de lo posible para esto. Las medidas han tenido que ser tomadas por las autoridades pues una detrás de otra, casi sobre la marcha, no siempre con el orden que hubiese sido deseable, hay a veces se nota la precipitación, pero bueno, son importantes las medidas. Las medidas no son ninguna broma, es una batería de medidas realmente fuerte. Si nos vamos, por ejemplo, a ver lo que son el cuadro de medidas económicas, laborales y sociales, pues veremos que efectivamente hay medidas de muchas naturalezas, sin entrar en las obviamente en las sanitarias, en las de movilidad, que son otra cuestión. Es evidente que nos hemos encontrado con que hay toda una serie de medidas importantes, de todo tipo. Desde las laborales y de seguridad social, de orden social, en protección sobre todo de trabajadores y de personas y colectivos vulnerables, medidas de orden financiero para facilitar la financiación de las empresas, medidas tributarias en materia de impuestos, medidas de orden jurídico, administrativo y societario importantes también, medidas en orden comercial, en la protección dirigida a determinados sectores, etc. Vamos a hacer un rápido repaso por las principales medidas, fijándonos en aquellos puntos que son más esenciales y que probablemente más afectan a la mayor parte de las empresas y autónomos. Si nos vamos, por ejemplo, al primer cuadro, en la primera parte, las medidas de orden laboral y de seguridad social,
nos encontramos con que efectivamente las medidas que ha habido que adoptar para hacer frente a la situación, pues han supuesto cierre de empresas, cierre total o parcial de empresas, paralización de negocios de todo tipo. Esto, naturalmente, nos ha llevado a que hay una serie de medidas de orden laboral y de seguridad social que son, evidentemente, una de las medidas fuertes de las, que se ha tomado esta medida. Entre estas medidas hay una que es la medida estrella de este orden, que fue el establecimiento de los ERTE, o sea, de los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTEs, por causa de fuerza mayor, debido al COVID y a las consecuencias del COVID, cierres, etc. Esto es importantísimo porque es quizás una de las medidas que más ha permitido sobrevivir a las empresas. En definitiva, como sabemos, consiste un ERTE en que de una manera para la totalidad de la jornada o para jornada parcial se suspende la relación, el contrato de trabajo entre la empresa y su trabajador o parte de sus trabajadores. Esos trabajadores pasan a cobrar desempleo, el desempleo que les corresponda, aunque no tuviesen todavía acumulado tiempo suficiente. Esto es fundamental, aunque no tuviesen tiempo, se les ha considerado a todos por esta causa, han desempleo y la empresa, y además no solamente han cobrado desempleo, sino que además el Estado sigue cotizando por ellos, con lo cual siguen acumulando, lógicamente, cotizaciones sin pérdida ninguna merma, y además el tiempo que parte en el ERTE no les computa a efecto de agotar ningún plazo de prestaciones posteriores. Esto es muy importante. Para la empresa, la ventaja ha sido enorme. Por una parte, evidentemente, se libera de tener que pagar esos sueldos que no podría soportar y además tampoco tiene que hacer frente a las cuotas de seguridad social. Es el propio Estado el que paga las cuotas de seguridad social de los trabajadores y libera al trabajador y a la empresa. Y además, esta exoneración es total para las empresas hasta 50 trabajadores y las empresas que tengan 50 o más trabajadores, la exoneración es del 75%. Esto es una medida importantísima. Hay millones de trabajadores en este momento en el país que están en el ERTE, en estas situaciones de ERTE total o a tiempo completo o a tiempo parcial, y realmente es lo que ha permitido, sin duda ninguna, el hacer frente desde el punto de vista laboral de una manera más intensa. De hecho, medidas muy similares se han tomado en otros países, hay que advertirlo. No se llaman ERTE, se llaman de otra manera, pero son cosas parecidas. Es un tema importantísimo. Claro, el problema es que inicialmente los ERTE estaban previstos hasta tanto durase el estado de alarma, pero como el estado de alarma se ha ido prorrogando, pues finalmente ha acabado diciéndose que estos se pueden prolongar hasta el día 30 de junio. Hasta el 30 de junio. Ya se está hablando de posibles prórrogas para determinados sectores posteriormente, pero de momento hasta el 30 de junio. Eso sí, durante los meses de mayo, desde el 12 de mayo, las empresas han podido optar por seguir, si estaban en ERTE, seguir como estaban, o entrar a lo que se llama ERTE por fuerza mayor parcial, volviendo al trabajo parte de sus trabajadores. Las empresas que han optado esta segunda parte del ERTE, digamos, por fuerza mayor parcial, volviendo al trabajo parte de sus trabajadores, se han beneficiado de una ventaja adicional en las cotizaciones de estos trabajadores que volvían al trabajo. Y los que no volvían han permanecido, aunque con una reducción un poquito menor. Pero en definitiva, muchas empresas pues, han permanecido hasta el ERTE y otras poco a poco pues, van incorporando de una manera progresiva trabajadores durante estos meses de mayo y ahora este mes de junio. Esto es una medida importantísima. Pero claro, esto está muy bien para los trabajadores por cuenta ajena, pero ¿qué pasa con los autónomos? Ojo, el autónomo en cuanto empleador, en cuanto patrono de trabajadores, por supuesto, también se ha podido acoger al ERTE, pero en cuanto empresario, claro, en cuanto empresario. Pero ¿y qué pasa para él como trabajador autónomo? ¿Qué le pasa al mismo? Bueno, pues hay una medida complementaria muy importante, que es que a todos los trabajadores autónomos que han tenido que cerrar su negocio o que han visto que su negocio se ha desplomado sus ventas o sus ingresos hasta un 75% más, estos han podido acogerse, aunque no tuviesen cotizado lo suficiente y aunque no cumpliesen algunos otros requisitos, se han podido acoger a lo que se ha llamado siempre la prestación por cese de actividad, para entendernos, el paro de los autónomos. Bueno, esto es un tema de ventaja. Y durante ese periodo no solamente han podido percibir la prestación por cese de actividad, aunque no tuviesen un derecho estricto de acuerdo con la normativa general, y segundo, además, ha quedado en suspenso la cotización de autónomos, sin perjuicio de que el Estado siga cotizando por ellos autónomos para que no pierdan en el futuro cotización. Bueno, estas dos medidas, los ERTE para los trabajadores por cuenta ajena, la
las ventajas especiales para los autónomos pues son fundamentales. A todas estas ventajas laborales pues han ido otras, por ejemplo, pues ya veremos más adelante otro tipo, pero hay muchas actividades, por ejemplo, en favor, por ejemplo, si los autónomos o los pequeños empresarios tenían dificultades para pagar su alquiler de su establecimiento, o el alquiler de su casa, o la hipoteca de su casa, o la hipoteca de su local, para todos estos se han establecido una serie de moratorias del alquiler o de otras posibilidades incluso de ayudas directas para ello. Bien, y también para los trabajadores que tengan estos problemas. Todo ello es una batería importante de problemas. Podemos pasar, si acaso a ver qué otras medidas de orden sociales y de protección a sectores vulnerables se han adoptado, que está muy vinculado con ello. Es decir, hemos dicho que junto a las medidas de orden laboral se han ido adoptando toda una serie de medidas netamente sociales y de protección de situaciones vulnerables. Muchas personas, empleados que se han quedado sin trabajo o que han quedado inertes pero cobrando menos, empresas que han cerrado por las buenas, autónomos que se han quedado fuera de todo este sistema, 1000 personas, familiares suyos, están en una situación muy vulnerable. Y para ello se ha habilitado una serie de medidas en las cuales las primeras son las de la vivienda. Aparte de suspender todos los desahucios hasta fin de año, están suspendidos los desahucios famosos hasta fin de año, como norma general, pero tanto para las personas que su vivienda la tienen en alquiler como las que lo tienen en hipoteca se ha establecido. Respecto a los de alquiler, se ha establecido la posibilidad de que puedan renegociar con los dueños, con sus arrendadores o caseros, como queramos llamarles, se pueda renegociar su alquiler mediante un aplazamiento o mediante una rebaja. Hay que distinguir si el tenedor el arrendador es un gran tenedor que tenga 10 o más locales o menos. Y luego también se ha hecho lo mismo para los locales comerciales y también se ha supuesto lo mismo para las hipotecas. Cuando la vivienda está adquirida y lo que se está pagando es una hipoteca, se establece un sistema de moratorias hipotecarias. La persona, sea un trabajador, sea vulnerable, sea un autónomo, puede solicitar de su banco una moratoria hipotecaria, con unas ventajas, sin cobrar intereses adicionales, se pueden demorar hasta 6 meses, igual que se pueden demorar 6 meses de alquileres, se pueden demorar 6 meses de cuotas hipotecarias, que luego se reparten los siguientes años, sin cargar intereses y sin nada adicionalmente. Y todo esto, pues evidentemente, ha supuesto una cuestión importante. Y mientras tanto, de momento por 6 meses, pero parece que será hasta fin de año, han quedado en suspenso todos los tipos de desahucios. Bueno, evidentemente, también establecido que se prorroguen las personas que han visto que durante el periodo de alarma ha cesado su alquiler, porque vencía el contrato. Hay una prórroga legal de 6 meses mínimo. Y luego, pues evidentemente, hay otra serie de ventajas adicionales, incluso para los préstamos también sin garantía hipotecaria. No todo el mundo tiene préstamos con garantía hipotecaria. Hay personas que han comprado su casa con préstamos no hipotecarios. Bueno, pues también para esos se les aplica una cosa muy distinta. Es decir, aquí hay una batería muy importante de medidas de tratar de proteger a estas personas, sean empleados, sean pequeños empresarios, sean autónomos que tienen problemas. Evidentemente, de todo ello, luego, también todo eso viene muy apoyado por una serie de medidas de orden financiero, que son importantes, medidas financieras que se han adaptado, que son importantísimas. Las medidas financieras tienen por objetivo, básicamente, como lo dice directamente las medidas que se han adoptado, que la ausencia de liquidez no sea un obstáculo que agrave todavía más estas cosas. Y nos encontramos entonces con, tenemos aquí el cuadro de las medidas financieras. ¿Cómo se consigue dotar de liquidez a la economía en general, a los pequeños empresarios, a los autónomos, etcétera? Bueno, lo primero es que se han establecido unas líneas, no son préstamos ICO, el préstamo ICO sigue existiendo desde hace mucho tiempo, no, son préstamos bancarios a pymes y autónomos con el aval del Estado a través del ICO. Son préstamos bancarios, pero que tiene la ventaja de que el interesado no tiene que aportar garantías. El 80% del riesgo lo asume ya directamente el Estado, a través de unos convenios con el Instituto de Crédito Oficial, el ICO. Con lo cual, la entidad bancaria pues ya sabe que el 80% lo tiene cubierto y solamente tiene que coger un 20%. Que hay que advertir que estos préstamos, para eso, no tienen por objeto inversiones. Es un tema que se repite corrientemente. No se destina a inversiones. Es precisamente para facilitar el circulante. ¿Para qué concretamente? Para pagar nóminas,
facturas, proveedores, suministros, compra de materias primas, tesorería, es decir, para financiar precisamente que haya dinero, que la maquinaria funcione y tenga combustible. No para inversiones, eso es otro tema, son para financiar circulante. Y es muy importante, las condiciones tienen que ser las mínimas, no hay gastos, o los gastos notariales de constitución de estas operaciones son siempre los gastos mínimos, etc. Luego ha habido otras medidas financieras de complementarias, por ejemplo, los aplazamientos de reembolso de los préstamos concedidos por las comunidades autónomas y entes locales, los aplazamientos y refinanciación de los préstamos concedidos por la sociedad, la Secretaría General de la Pequeña y Mediana Empresa, el Ministerio de Industria, y se han hecho también moratorias genéricas del pago de interés y amortización de otros préstamos oficiales, etc. Y una medida de la que se ha hablado mucho, aunque es un poco secundaria en cierto modo, es la que se refiere a los fondos de pensiones. Es decir, como sabéis, los fondos de pensiones pues solamente pueden reembolsarse en condiciones muy particulares. Bueno, pues concretamente esta situación es particular. Y el Estado ha establecido en las normas que aquellas personas que están sufriendo una merma notable de ingresos pueden solicitar que se les reembolse la parte que tengan acumulada de su fondo de pensiones hasta cubrir esa merma de ingresos. En el caso de un trabajador que se queda sin trabajo o tiene menos ingresos, está clarísimo cuál es. El caso de un autónomo, pues tendrá que, o un pequeño empresario, tendrá que justificar la reducción de ingresos de su empresa o de su actividad empresarial o profesional hasta ese límite. Y dentro de esos límites puede también solicitar la movilización y que se le entregue esa parte del fondo de pensiones. Del fondo de pensiones y de otros instrumentos, también fondos de jubilación, fondos con mutualidades laborales y con otros instrumentos similares a los fondos de pensiones. Tema interesante. Pero hay que justificarlo. Bueno, estas medidas financieras se han visto naturalmente complementadas con una batería muy importante de medidas de orden tributario, de orden fiscales. Las medidas fiscales son muy importantes. Ocupan una gran parte, fueron las primeras que se adoptaron y las últimas que se van a adoptar, ¿no? La primera que se adoptó era una medida fiscal y la última que se adoptó hace unos días también una medida fiscal. Si nos vamos a las medidas fiscales, no veremos. Sí, medidas fiscales. Medidas tributarias. Vamos a medidas tributarias. Vamos, como norma general, hay una norma específica que dice que todas pymes, pequeñas empresas, sociedades, autónomos, empresarios, profesionales, siempre que su cifra de negocios no supere los antiguos 1.000 millones de pesetas, 6.020.121 euros, bueno, pueden solicitar un aplazamiento hasta 6 meses en el pago de sus impuestos. ¿De qué impuestos? Pues todos los que vencieron en los meses de marzo, abril y mayo. Cuidado, marzo, abril y mayo. Se entiende que se ha extendido a junio. Y Hacienda lo está entendiendo así de momento, que es un tema que se discute. Entonces, lo cierto es que se puede pedir. ¿Y se puede pedir aplazamiento? Pues sí. Y de esos 6 meses, los 4 primeros, antes eran los 3, ahora los 4 primeros, desde hace unos días, los 4 primeros no tienes intereses. Los otros 2 sí. Es decir, que si tú nada más que el aplazamiento es de 4 meses, no pagarías ningún interés. Si es de 6 meses, solamente pagarías intereses sobre los 2 últimos. Y además, naturalmente, hasta 30.000 euros no hace falta tener garantías. No hace falta aportar garantías, ni aval, ni nada por el estilo. Si es más de 30.000 euros, el exceso sí deberías aportar garantías. Pero aquí viene otra medida interesante. Si tú al mismo tiempo has solicitado un ICO, un préstamo con aval ICO, tú puedes decir que esa garantía que tienes que aportar a Hacienda, la aportarás, o lo pagarás, o la aportarás cuando te den el ICO. Entonces, queda en suspenso, sin necesidad de garantías, entre tanto gestionas la tramitación del préstamo con aval ICO. Es un tema interesante esto. Bueno, todos los vencimientos fiscales que terminaban el último 20 de abril, el último trimestre, quedaron aplazados al 20 de mayo, lo cual en algunos casos implica su aplazamiento en la práctica hasta el 10 de junio, etcétera, etcétera. Es un tema que también es importante y necesario. Y todos los plazos de caducidad y de aplazamiento de los procedimientos tributarios que estuviesen en marcha cuando entró el estado de alarma o que se hayan iniciado ante este periodo, han quedado en suspenso. Es decir, que mientras dura el estado de alarma es como si no hubiese existido ese tiempo. Si a ti te faltaba para poder presentar un recurso o para poder hacer cualquier cosa, te faltaban en el momento en que tú estabas en 20 días, cuando termina el estado de alarma te seguían faltando 20 días. ¿De acuerdo? Es un tema que es importante. Bueno,
esa es una interpretación, hay otras más favorables todavía, pero esa sería la mía. Si vale que hay algunas medidas tributarias adicionales, que voy a ver si podemos pasar aquí el cuadro hacia abajo, el cuadro de medidas tributarias, que tienen otras también. Sí, hay medidas tributarias mayores, sí. Más abajo, sí, creo yo. Después de ampliación del plazo de suspensión, ya ven aquí. Sí. Vamos a ver. Es muy importante. Había más que no las veo yo aquí. José Antonio, el orden de las transparencias. Sí, después había más. Si venía ahora impuesto de sociedades. Te digo porque a ver si ha habido alguna variación. Me parece que hay medidas tributarias, hay más abajo. Antes era otro cuadro, parece que sigue el cuadro. No sé, yo no. Bueno, en definitiva, entre esas otras medidas tributarias, por ejemplo, ha habido algunos que se refieren al IVA en determinados supuestos, se refieren a impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados. Y una muy importante es, sí, efectivamente, es todo lo que se refiere al impuesto sobre sociedades. Bueno, bien, las sociedades que no llegasen a 6 millones de euros de cifra de negocio pueden variar su forma de presentar en Hacienda los pagos fraccionados, los famosos módulo 202. Bien, es muy importante también lo que pasa para los empresarios individuales y autónomos en el impuesto de IRPF y en el IVA, en el famoso régimen de módulos. Como sabemos, si tú estás en el régimen eres un empresario, un autónomo, un empresario individual, que estás en el régimen de módulos, si renuncias a módulos, en principio tienes que estar en el régimen de estimación directa durante 3 años y eso te arrastra normalmente también al IVA. Bueno, sin embargo, para este año excepcionalmente se ha establecido que aquellos que habían renunciado a módulos, aunque tuviesen que seguir durante 3 años en el régimen de estimación directa, este año pueden, si quieren, renunciar a la renuncia, es decir, volver otra vez al régimen de módulos, aunque no hayan pasado los 3 años. Esto es un tema muy importante porque hay empresas que se les puede perjudicar mucho el estar en este momento en estimación directa y preferirían estar en módulos, o al revés. Bueno, y un tema muy importante también es en impuestos sobre sociedades, ¿cuándo y cómo hay que presentar el impuesto de sociedades del año 2019? Bueno, hay que presentarlo exactamente como siempre. Las empresas cuyo ejercicio social y fiscal terminó el 31 de diciembre tienen que presentar el impuesto de sociedades del 1 al 25 de julio, como siempre, eso sigue igual. Lo que pasa que, como veremos luego, se han tomado unas medidas de que este año aquellas empresas que tienen dificultades por la situación especialísima que pasamos, se les ha ampliado el plazo para que cerrar cuentas del año 2019, para legalizar libros contables, para celebrar la Junta. Entonces puede pasar que cuando llegue el día 20 y tantos de julio es que no esté, no ya celebrada la Junta de accionistas o socios, sino ni siquiera aprobadas las cuentas internamente. Entonces Hacienda establece que se presenten unas cuentas provisionales, un impuesto de sociedades con unas cuentas provisionales, lo mejor que se pueda de la sociedad, con los datos que tenga, y que luego de ahí hasta el día 30 de noviembre tiene tiempo para presentar las definitivas, ¿de acuerdo? Sin que haya sanciones ni nada por el estilo. En ese caso. Y un tema interesante también, por ejemplo, ha sido pues, la ampliación, tanto en impuestos de renta a personas físicas como en sociedades, de las donaciones. Todas las donaciones que hagan las personas físicas y las personas jurídicas, que tengan por objeto ayudar a todo lo que estamos, donación de dinero o de material sanitario, donación de locales, donación de equipos, que tenga que ver con ayudar a todo el aspecto sanitario del COVID-19 e incluso también ayudar a todo lo que es la investigación científica en esta materia. Todo eso tendrá y tiene unas deducciones fiscales acogidas a la ley del mecenazgo, como si fueran totalmente y además especialmente ampliadas. También es interesante el tema de las donaciones. O sea que este año 2020, procurar los que vayan a hacer donaciones que sean donaciones para el tema COVID-19. Bueno, sean mejores. Y además no tienen límite. Bien. Bueno, podemos ver una batería muy importante de medidas de orden fiscal. Luego, ojo, hay comunidades autónomas que han tomado también medidas propias ellos, sus impuestos propios.
pero no podemos entrar ya en ello. Precisamente hoy hay 6 disposiciones de la Generalitat de Cataluña, hoy, pero ha habido también de otras comunidades. Bien, bueno, nos encontramos con que además se han tomado toda una serie de medidas de orden jurídico, administrativo y societario en las empresas, unas medidas de orden más jurídico general, pero que son muy importantes, como veremos ahora, las medidas de orden jurídico y administrativas. Bueno, la primera es lo que ya he comentado antes, a creación del impuesto a sociedades, es que se amplían los plazos administrativos, también quedaron suspensos. Esto tiene unas consecuencias legales enormes en los juzgados, en todas partes, pero también en todos los expedientes administrativos han quedado suspendidos los plazos. Bueno, se ha extendido el plazo para que las sociedades puedan cerrar sus cuentas, legalizar sus libros, celebrar sus juntas. Y como consecuencia, pues la consecuencia de lo que he dicho antes, que es muy posible que cuando llegue la época de tener que presentar en el mes de julio el impuesto a las sociedades, no esté terminado, no pasa nada. Está todo medido para que no pase nada. Bueno, un tema interesante es que mientras dure el estado de alarma, las juntas, aunque no estén previstas en los estatutos, se pueden celebrar por medios telemáticos, a distancia, aunque no esté previsto en los estatutos. Bien, cosa que yo aconsejo, por cierto, siempre en todas las sociedades, prever que se puedan celebrar de forma telemática, pero si no estuviese, se pueden hacer. Bien. Hay medidas especiales para sociedades cotizadas en bolsa, hay extensión de los concursos de acreedores. Tema muy importante es el siguiente: si una sociedad, al cerrar sus cuentas o al apagar sus cuentas, está en situación de quiebra o de quiebra técnica o de suspensión concursal, los administradores, bajo su responsabilidad, tienen la obligación de tienen 2 meses para dar una solución a esa situación, o si no, entrar en disolución de la sociedad, presentar concurso voluntario. Y si no lo hacen, responden personalmente. Bien, pues una medida importante es que aquí es que eso queda en suspenso. Es decir, de momento queda suspendido prácticamente hasta fin de año la obligación que tenían los administradores de iniciar un procedimiento concursal si se da un plazo mayor. Bueno, todo esto, luego hay otras normas, por ejemplo, la posibilidad de transformar sociedades normales en sociedades laborales, un tema que puse interesante, mañana, y otro tipo de cosas. Hay otras medidas también, ¿no? Por ejemplo, bien, hay medidas en el ámbito del orden comercial, ¿no? Vamos a entrar con muchos detalles, vamos a medidas en el ámbito comercial. Nos encontraremos con que básicamente se refiere, aparte de otras muy técnicas, básicamente es lo siguiente: las personas y los empresarios que han tenido que cerrar su negocio o lo han tenido prácticamente casi cerrado o casi sin actividad, naturalmente, igual que tenían un problema con el alquiler, tenían también un problema con los suministros. Ten en cuenta que muchas empresas tienen que pagar, por ejemplo, mínimos de energía eléctrica o de fuerza muy fuertes. O de gas natural, porque el contrato que tenían ellos precisamente para conseguir mejores era obligándose a un determinado consumo. Claro, si no lo consumen tienen que pagarlo. Claro, pero claro, sí, eso dice el contrato, efectivamente, pero pues, hay una norma que establece que eso debe renegociarse y que no deben facturarse por aquellos periodos en los cuales no ha habido actividad, cosa que es perfectamente demostrable, o la actividad se ha reducido estrictamente al mantenimiento. Esto es un tema muy importante. Y eso no solamente se refiere a suministros, energía eléctrica, gas, agua, se refiere también a cualquier tipo de suministro. O sea, imaginémonos, por ejemplo, pues que tú tenías una empresa que te habías comprometido a comprar 400 toneladas de materia prima y nada, absolutamente nada, se ha tenido que cerrar la fábrica. Bueno, evidentemente, para esto se estaba aplicando una cláusula que es que te permite, porque claro, al haberse declarado fuerza mayor, te permite renegociar con tus proveedores estos suministros, porque claro, sería injusto que tuvieses obligado a comprar eso, o sí. Pensemos lo que ha pasado, por ejemplo, en el mundo del crudo, ¿no? Del petróleo, que por eso se produjo el derrumbe, que hemos visto incluso precios negativos del petróleo, ¿no? Porque había empresas que se habían comprometido en este caso era inevitable, porque el problema venía en que es que tenías que hacerte, ya no era el problema de pagarlo, es que tenías que hacerte cargo del producto, y no puedes hacerte cargo físicamente por donde te cabíamos. Todas estas situaciones que se han producido, lo que se hacen es tratar de establecer un marco legal mínimo para que se puedan renegociar estas situaciones. Y luego hay finalmente unas medidas que se han adoptado para determinados sectores específicos. No vamos a entrar ahora con muchos detalles porque es muy extenso,
pero hay medidas, hay ciertos sectores específicos en los que se han tomado medidas. El caso más característico, hay dos, ¿no? Muy característico de sectores específicos, medidas. El primero, evidentemente, es el mundo agrario. El mundo agrario, antes comenté que había unas medidas importantes en empresas, siguiendo varias empresas, para la digitalización de las empresas. Hay unos sistemas de digitalización. Se ha establecido un programa de la Acelera PYME para favorecer la digitalización de las empresas, que es un tema muy importante. Y luego, finalmente, lo que decía, para sectores específicos, sobre todo agricultura y cultural. La agricultura, pues, es un sector con peculiaridades, y tanto para proteger el empleo agrario como para proteger la propia producción agraria, que se ha demostrado que es básica, naturalmente, el suministro de productos de alimentación, pues han establecido unas medidas, por ejemplo, muy extensas. Yo, por ejemplo, daros cuenta, en ese momento, toda la gente joven que ha venido inmigrante entre 18 y 25 años, pues les permite regularizar su situación en España durante un mínimo de 6 meses a un año, si han estado aquí, si han venido legalmente o se han legalizado, pues a todo lo que hemos visto, la fresa, las cerezas y todas las campañas agrícolas que hemos tenido. Si estamos en el sector de medidas en otros sectores. Bien. Y otro sector que también es objeto de cuidado especial, el sector cultural, todo lo que tiene que ver con la cultura. Pues desde el libro, música, espectáculos, teatro, cine, todo este sector se ha visto muy gravemente afectado y, lógicamente, pues se han establecido una serie de medidas también, cuyo detalle pues sería muy largo, ¿no? Una serie de medidas, tanto laborales como de orden fiscal y de orden de ayudas directas, pues para tratar de sostener estos medidas. Como digo, todas estas medidas, que son de orden estatal, se han visto adicionales por toda esta normativa básica. Estos son los reales decretos, solamente los reales decretos leyes, que se refieren a materia económica, pero además hay otros muchos reales decretos normales, órdenes ministeriales, resoluciones, para que os hagáis idea. Como consecuencia desde el día 8 o 9 de marzo hasta hoy, hasta ayer, pues creo que íbamos ya por 1.200, no sé cuánto, 1.250 páginas del BOE, 1.250 páginas del BOE, eso hay que leerse, ¿no? Bien, de estos temas. Bueno, decía que además de esto, que son normativa estatal, las comunidades autónomas, muchas de ellas han dictado normas adicionales de todo tipo, y algunas pues de ayudas también, lógicamente, también eso. Ya digo que hoy mismo en el BOE aparecen 6 normas de la Generalitat de Cataluña, pero el País Vasco y Navarra había muchas, Andalucía toma medidas importantes, Madrid, aunque las de Madrid están un poco en el aire, pero porque no hay un problema interno en la Comunidad de Madrid, pero bueno, en definitiva, muchas comunidades autónomas, Galicia, Asturias, han tomado medidas adicionales dentro de sus competencias para ayudar a los autónomos, pequeños empresarios y trabajadores en su terreno también. Bueno, como veis, es una batería extensísima, y hablar de esto a fondo pues nos llevaría horas y horas, pero bueno, por lo menos tener una idea y ver si alguna de estas cosas de las que hemos hablado pues puede afectaros. Sería raro que alguna nos afectase, sería muy raro. Sería para felicitarse de una empresa que a las cosas le han ido tan bien que no se ve afectado por nada de esto, ni tenga que cogerse alguna de estas medidas, ¿no? Pero, en fin, lo normal no será eso. Bueno, yo voy a terminar, pues no quiero tampoco seguir mucho más tiempo con esto, y sí me gustaría que ahora, pues todos aquellos que naturalmente tengan preguntas que hacer, bien porque se las ha sugerido lo que hemos hablado, bien porque ya es un problema que tenían en su propia empresa ya de origen y quieren plantearlo, pues para eso estamos, para escucharlo y tratar de la medida posible dentro de lo que es posible en un foro de este tipo, que no se puede entrar en muchos detalles y tampoco muchas particularidades, tratar de dar soluciones o de dar orientaciones. Pues nada, quedo a vuestra disposición.
Muy bien, José Antonio, mil gracias. Y la Nada. verdad es que llevas toda la razón del mundo, porque todas y cada una de las medidas que aquí has esbozado, simplemente porque realmente no hay posibilidades por tiempo, Claro, son medidas que nos llevarían horas incluso a hablar de cada una de ellas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es bastante ilustrativo que todos los participantes del seminario de hoy han ofrecido ya toda una serie de preguntas que yo voy a tratar de trasladártelas. Por eso en ¿eh? muchas ocasiones me veis que me muevo bastante, y es que trato de recoger Sí, claro, que toda la información y todas las tenemos que preguntas atender todo. de los participantes, y yo voy a tratar en la medida de nuestras posibilidades de poder enviarte el mayor número de ellas. La primera que te voy a plantear es algo que, bueno, pues vuelve otra vez a salir, pero que creo que sí has hecho alusión a ello, y es lo siguiente, José Antonio. Siempre cuentan que hay empresas, hay autónomos que se han acogido a un expediente de regulación temporal de empleo y luego no pueden despedir a ningún trabajador al menos durante 6 meses. ¿Eso es así o hay alguna situación especial que nos diga Bueno, que eso es diferente? sí, ese es un tema muy interesante. Vamos a ver, la norma dice que la empresa, o el empresario, o el autónomo, que se haya cogido un ERTE y se haya beneficiado, lógicamente, de no pagar las cuotas de la seguridad social a los trabajadores, etcétera, durante 6 meses no puede despedir. Bueno, vamos a ver, esto luego se ha matizado. Vamos a ver, no puede despedir por la misma causa. Es decir, no puede despedir a los trabajadores que han estado en el ERTE por causa del ERTE. O sea, volver otra vez a mí la pandemia me ha perjudicado mucho y primero me acojo al ERTE y luego le despido. No, eso no se puede hacer. Ahora bien, si mañana un trabajador haya estado o no acogido al ERTE, incurre en causas de despido disciplinario, se le puede despedir como en cualquier momento. Eso no ha variado. O sea, si es por causa disciplinaria, se le puede despedir. O si es por causa de la producción sobrevenida. Es decir, imagínate que además es un caso que conozco, que una empresa que está en el ERTE, ahora resulta que mientras tanto el ayuntamiento ha aprovechado para empezar a hacer unas obras en la plaza donde tiene el bar-restaurante, y ahora va a tener de aquí a fin de año interrumpido la plaza por el bar-restaurante, además después del ERTE. Claro, este hombre, ¿eso qué tiene que ver? Es que encima ahora me toque cerrar porque no me van a venir, es imposible, no puedo poner ni a terraza ni puedo poner nada. Eso sí, lo que no se puede es despedir por la misma causa por la que se estuvo en el ERTE. Vale. Muy bien, te paso otra pregunta que Sí. nos hacen los participantes. En este caso es alguien que hace una referencia a un préstamo ICO. Dice, cuando he ido a solicitar un préstamo ICO para el alquiler de mi vivienda, me dicen que espere a que mi entidad bancaria lo habilite, porque no me dejan abrir una cuenta en otra entidad que ofrece estos ICOs. La pregunta que te hacen es si esto es normal, ¿qué harías tú? Y qué pasa si su banco no acaba Vamos a ver, ofreciéndole el ICO. esto evidentemente son los problemas prácticos que se plantean. Pues que hay bancos que te dicen que no tienen firmado el convenio con el ICO, hay otro que te cuenta su vida. Es decir, bueno, no hay ninguna norma legal sobre esto. Los bancos que han firmado el convenio con el ICO están obligados a hacerlo y a tramitarlo, están obligados. Punto. Se acabó. Si se buscan excusas, ojo, también pueden decir que se les ha acabado, que como el ICO les ha asignado a ellos tantos millones, se les ha acabado, pues hasta que no les asigne más otro tramo nuevo no puede. Pero en principio, eso de que se busque esos pretextos no debería ser lógico, ¿eh? No es aceptable. No es aceptable, ¿eh? Como tampoco es aceptable que te lo condicione a que suscribas un seguro o que pases por el aro o que te pintes de color amarillo. ¿De acuerdo? Vale, otra pregunta que nos hacen es ¿qué es GISPYME? Refinanciación de préstamos. Bueno, Crispino, bueno, vamos a ver. Sí, la Secretaría General de la Pequeña y Mediana Empresa, PYME, que es una secretaría de Estado, depende del Ministerio de Industria, pues ha gestionado durante todos estos años muchos préstamos, los préstamos los de reindustrialización. Realmente eran casi siempre industrias, casi siempre industrias. Eran préstamos para reindustrializar, para inversiones, para mejora, para la digitalización de procesos industriales, para la robotización. Entonces, estos préstamos, pues claro, la empresa tiene que ir devolviendo. Bueno, pues lo que sea sencillamente es que se ha hecho una moratoria durante el tiempo que dure el periodo de alarma, y no sé qué dice, parece que son 20 días más, no sé qué, o 60 días más, que estos préstamos no quedan paralizados, sencillamente. Muy bien, otra más, Gloria, gracias por la pregunta. ¿Hasta cuándo se puede solicitar la ayuda financiera de autónomos por reducción o pérdida de ingresos? No hay, por supuesto, de momento, hasta el 30 de junio, seguro, hasta el 30 de junio. Cuidado, vamos a ver. En ningún otro está diciendo que tú mañana, el día 14 de julio, o 7 de julio San Fermín, que no va a haber, que no hay San Fermín este año, pero se sigue siendo San Fermín. Tú lo pidas. Lo que pasa es que tienes que pedirlo para el periodo que ha durado el estado de alarma. Es decir,
Es decir, de momento, es más, imagínate que se te olvidó pedirlo, tú puedes pedirlo hoy, con carácter retroactivo, te devolverán lo que ingresaste. Es decir, no hay. En principio, mientras dure el estado de alarma, y se entiende que es al 30 de junio, como mínimo. Pero puedes pedirlo más después. Una nueva pregunta, nos dicen, soy un arquitecto con estudio en forma de sociedad profesional. En el otro socio es ingeniero y no tenemos trabajadores. Desde marzo hemos estado cerrados debido al estado de alarma. Mi socio, dado de alta en autónomos, solicitó la prestación por desempleo que le han concedido, pero a mí no, ya que estoy en la Hermandad del Colegio de Arquitectos y tengo trabajo a media jornada como arquitecto municipal en un ayuntamiento de Madrid que evito. ¿Eso es legal o es discriminatorio? Bueno, es un caso curioso, es un caso curioso este. Es un caso que viene lejos. Vamos a ver. Claro, la condición para cobrar la prestación por desempleo, perdón, por cese de actividad de un autónomo, es que cese su actividad. Pero claro, es que este señor no ha cesado, o sea, no está en paro, porque resulta que, por lo que dice, parece ser que este señor, además de tener un despacho de arquitectura que se ha cerrado, es que él también es arquitecto municipal de un ayuntamiento y que pagará un sueldo. Con lo cual, claro, técnicamente no está en paro. Es decir, estos son los casos que no están previstos. Claro, y además no es el primer caso que lo he visto, ¿no? Es decir, es el caso de la multiactividad. Es decir, tú estás en autónoma, pero tienes también una actividad como empleado, en este caso empleado como funcionario o como empleado o como contratado, no es igual. Pero en definitiva tiene un sueldo, no está en paro técnicamente. Ahí con la norma en la mano, pues me temo que sí, aunque no sea justo. Gracias, José Antonio. Una nueva pregunta y te garantizo que estoy absolutamente desbordado. Soy responsable de administración de una empresa de construcción. Tenemos que ingresar por IVA e IRPF en abril y mayo un importe elevado de 115.000 euros. Y tenemos problemas de tesorería debido a que a causa del COVID-19 varios de nuestros clientes han retrasado pagos. ¿Cómo podemos acogernos a los aplazamientos fiscales establecidos en el estado de alarma? Y si hay que aportar avales u otras garantías o si se va a aplazar este año también el impuesto de sociedades. Bueno, estos señores tienen problemas de tesorería y están preguntando en definitiva si pueden aplazar unos impuestos, el IVA y tal. Bueno, sí. Por lo menos toda la parte que se haya acumulado los meses de marzo, abril y mayo, y Hacienda está entendiendo que junio también de momento, esa es la interpretación que están dando de momento, pues sí, lo pueden pedir. El problema está, y lo pueden pedir, y le van a dar 6 meses de plazo. 6 meses. Los 4 primeros sin interés. El problema está que como supera 30.000 euros, el exceso tienen que avalarlo. Pero si ellos al mismo tiempo solicitan un ICO, un préstamo con aval ICO, para que luego, es decir, para pagar con ese ICO, tengo unos motivos por los que se puede pedir los préstamos con aval ICO para pagar impuestos. Si lo piden, mientras tanto se tramita, Hacienda no entra en ejecutiva en la cuestión. O sea, la idea sería eso, solicitar eso, pedir los primeros 30.000 están sin necesidad de avales y el exceso pedir un préstamo a un banco ICO y mientras tanto queda en paralización con Hacienda. Respecto a sociedades, ya lo he dicho antes, no, hay que presentar el impuesto de sociedades en julio, como siempre, pero si no se tienen preparadas las cuentas, pues se puede hacer una declaración provisional y luego ya se regularizará hasta noviembre. José Antonio, al hilo de tu contestación, Silvia nos dice que en cuanto a los impuestos y su aplazamiento durante 6 meses, dicen ustedes que sin intereses, pero sí los hay durante los 3 últimos meses. Al menos eso creía haber leído en la normativa. ¿Esto es cierto? Bueno, vamos a ver. Inicialmente era así. Lo que pasa es que están, los primeros, inicialmente eran 3 meses sin intereses y 3 meses con intereses. No, ahora ya son 4. Se ha subido hasta 4 meses. O sea, los primeros 4 meses ya son sin intereses y serían con intereses los otros 2. Muy bien. Gloria nos pregunta cuáles son las ayudas que se han creado para la creación de empresas, si es que ha habido alguna. Bueno, no, vamos a ver, hay ayudas para la creación de empresas, pero no por estos motivos, es decir, las mismas ayudas que había antes. Las mismas que había antes, por supuesto, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico e incluso a nivel local, que eso, pero no lo necesita. No me extrañaría nada que en las medidas que se adopten posteriormente para el periodo post-COVID haya algo sobre este tema. Parece que se menciona, pero de momento no hay nada en esta norma. Nada más que las que había, siguen existiendo, todas ellas. Las tarifas plana de autónomos, las ayudas, todo ese tipo de cosas, por supuesto. Luis nos pregunta también algo así como en relación con las medidas que dependen en exclusiva de la administración, como por ejemplo el pago a los trabajadores bajo ERTE, ¿qué alternativas les quedan a estos cuando ya en junio todavía no han cobrado nada desde el mes de abril?
Bueno, este es uno de los grandes problemas que ha habido, es uno de los grandes problemas que ha habido y uno de los grandes fallos que ha tenido el sistema, que es que han tardado mucho en cobrar. Además, ha sido según las zonas, ha habido zonas en que la delegación de trabajo, sí, ha habido gente que efectivamente ha tardado mucho en cobrar. Bueno, la propia empresa en ocasiones les ha dado anticipo o la propia empresa ha solicitado préstamos ICO para ayudar, para aportar una financiación a los trabajadores. Y en ocasiones los bancos, simplemente con la presentación por parte de la empresa del listado de trabajadores en ERTE y las cantidades que les correspondía cobrar por desempleo, los bancos han anticipado ese dinero. Condiciones, no sé si con intereses o sin intereses, pero de momento sé que hay bancos que lo han hecho. Pero es uno de los temas que ha fallado más, la agilidad en el pago de ofertas. Nos dicen aquí que por las normas sanitarias del estado de alarma, en nuestro comercio minorista de textil y complementos, que tienen 2 tiendas, hemos estado cerrados hasta hace unos días con 10 trabajadoras en un ERTE, al 100% por causa de fuerza mayor. A partir del 1 de junio hemos abierto, pero de momento solo con 5 trabajadores, 3 a jornada completa y otros 2 a media jornada. ¿Pueden seguir los otros 5 en ERTE? ¿Hasta cuándo y en qué condiciones? Sí, es lo que hemos comentado. Se extendió, teóricamente, todo el tema este terminaba el 12 de mayo y desde el 13 de mayo hasta todo lo que quedaba de mayo y junio se pueden seguir los ERTEs en las mismas condiciones en las que estaban. Estos no siguen las mismas condiciones, ya están diciendo que han seguido hasta ahora y que ahora ya parte de los trabajadores se han incorporado. Bueno, pues es el caso típico. Ahora estos entran en lo que se llama la fuerza mayor parcial. En parte siguen en el ERTE como estaban antes y pueden seguir hasta el 30 de junio al menos. Y B, los que se han incorporado ya están incorporados, como otra vez en activo, pero se beneficiarán de unas determinadas reducciones en las cuotas de la seguridad social de la empresa. Efectivamente, es el caso de la fuerza mayor parcial que está en vigor hasta el 30 de junio. Nos pregunta Javier si alguno de los reales decretos ley justifica o apoya la refinanciación de los préstamos bancarios. Bueno, pues precisamente es una de las cosas que se excluye en los ICOs. Es decir, precisamente si vemos las normas, las resoluciones de organismos oficiales y de institutos de crédito que regulan los convenios entre ellos con los bancos para los préstamos con aval, excluye precisamente que estos préstamos puedan ser utilizados para refinanciar préstamos ya existentes. Naturalmente esto no es verdad, se puede hacer, todos sabemos cómo. Es cuestión de que el banco quiera. ¿Cómo se organiza? Pero en principio legalmente no. Precisamente por ello nos dice Magda, tengo un crédito hipotecario y no me dejan pedir el aplazamiento de pago por ERTE y me están cobrando intereses sobre interés. ¿Puedo denunciar esta situación? Repítemelo. Lo que nos dice exactamente ya es, tengo un crédito hipotecario y no me dejan pedir el aplazamiento de pago por ERTE y me está cobrando intereses sobre intereses. ¿Puedo denunciar esto? Bueno, vamos a ver. No sé exactamente si ella es la trabajadora o es la empresaria o es la autónoma. O sea, si ella tiene un préstamo hipotecario y su situación es vulnerable, hay que establecer que sea vulnerable. Es decir, se define muy bien lo que es vulnerable, las personas que han en fin, cuáles son las situaciones vulnerables. Si ella está en uno de los supuestos de vulnerabilidad, es que el banco tiene la obligación de aplazarse. Y luego lo que no puede hacer es cobrar intereses. ¿Comprenden? Eso está claro. De aplazarse 6 meses, por lo menos 6 meses. Y esos 6 meses que no le cobraría la cuota hipotecaria, la tiene luego que redistribuir en los siguientes 2 años, como mínimo, en los siguientes 2 años. Está obligado, si está en condiciones vulnerables y si es exactamente como lo he querido entender yo. Bueno. Fernando plantea una... Sí, perdón, José Antonio. Fernando plantea una cuestión importante, interesante. Dice, siendo autónomo desde junio de 2019, constituí una sociedad limitada el 13 de marzo, pero la actividad casi no ha arrancado. Sin embargo, la Tesorería General de la Seguridad Social me ha cambiado la cuota plana, de la tarifa plana, entendemos, a societariamente sin notificarme. No tengo fondos para pagar los 362 euros que me reclama desde abril del 2020. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a ver. Si efectivamente esta persona se ha integrado en el régimen de trabajadores autónomos a consecuencia de ser, me imagino, socio importante o mayoritario y administrador de una entidad, de una mercantil, es correcto. Él tiene que cotizar no por la mínima de autónomos, sino por la mínima de autónomos societarios, que es algo más alta que la mínima, son 300 y pico euros. ¿Que no tiene dinero? Bueno, pues lo que tiene que hacer es pedir, igual que hay posibilidades de aplazar impuestos, también hay posibilidades de aplazar las cuotas de la seguridad social. Tendrá que pedir un aplazamiento.
la cuota de seguridad social. Y llega a un acuerdo con la cuota de seguridad social, lo que veo yo. Independientemente, sí es correcto lo que han hecho de dar de alta de oficio, porque él tiene que haberse dado de alta como autónomo societario. Entiendo, si lo he entendido bien. Nos preguntan aquí, José Antonio, tengo una empresa distribuidora de suministros a bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, en especial, y a club náuticos, dice, y en especial en zonas de playa. A finales de 2019 hice un contrato con conocidas marcas de bebidas, vamos a evitar los nombres que nos dan, con cláusulas de ventas mínimas. En las actuales circunstancias que nadie preveía, es imposible cumplirlo, con lo que no puedo tener una fuerte penalización. ¿Hay alguna posibilidad de renegociar estos contratos y sobre estos mínimos, acogiéndonos a situaciones de COVID? Bueno, vamos a ver, aquí pasan unas cosas que hemos comentado al que hace referencia un famoso adagio latino, que dice, sic rebus stantibus, estando las cosas como están. Vamos a ver, es decir, vamos a ver, los contratos se hacen para firmarse. Se hacen para firmarse y para cumplirse. Se firman para cumplirse, mejor dicho. Pero se da por supuesto que en un contexto en el que se han hecho. Cuando suceden cosas absolutamente inesperadas, imprevisibles y fuera de las partes, pues las cosas varían. Pasó ya con la crisis financiera del 2007, 2008, 2009. Entonces, vamos a ver, muchos acuerdos que existían, los propios tribunales dijeron que era razonable revisarlos. Pues aquí no estamos en lo mismo, es decir, evidentemente este hombre que tenía que distribuir, fíjate tú, como tenía que distribuir encima a las playas, no sé este año cómo va a estar haciendo las playas, ya veremos. En fin, si hay que tomar la cerveza por turnos y pidiendo la vez, pues no sé, parece complicado, o pidiendo reserva previa. Entonces, vamos a ver, evidentemente este hombre tiene todo el derecho del mundo, moral por descontado e incluso legal, a solicitar, hay precedentes legales, a solicitar de esas empresas, oye, mira, yo no puedo cumplir esto, o sea, es imposible, y se acabó, tenemos que revisarlo, por lo tanto, yo no puedo cumplir estos pedidos mínimos y no debo ser sancionado por ello. Esto sí, debe renegociarlo. Ahora, si lo renegocia, si las empresas son medio normales o tiene un abogado o alguien que le represente medio hábil, no creo que haya mucho problema, porque están obligados a hacerlo, en este caso. Nos dicen también aquí, he oído que por el COVID-19 se puede solicitar el reembolso de importes acumulados del fondo de pensiones. Dado que como pequeño empresario no me he podido acoger a un ERTE, estoy pasándolo mal y me vendría muy bien recuperarlo al menos en parte. ¿Es así? ¿En qué condiciones? ¿Tendría alguna penalización por parte de Hacienda? Sí, me parece que lo hemos comentado antes de paso. Efectivamente, una de las medidas que hay financieras es que las personas que tienen acumulado y consolidado un determinado importe en fondos de pensiones pueden pedir a la entidad gestora la devolución o el reintegro de aquella parte que se justifiquen ellos por reducción de ingresos. Cuidado, no todo, no todo, sino aquello que ellos pueden justificar. Vamos a ver, yo tengo mis ingresos han reducido en esta parte y yo necesito que se me ingrese. Entonces, esa cantidad te la pueden reintegrar y no lleva penalización ni nada por el estilo. Es más, hay entidades ya bancarias, que gestoras de fondos y tal, que te lo hacen sin necesidad de ni siquiera aplicarte esta norma legal. Pero vamos, que existe legalmente esta norma. Sí pueden pedirlo, pero no todo. Silvia nos hace una pregunta y con esta y otra más vamos a concluir todas las numerosas preguntas que nos han enviado y que daremos respuesta a todas ellas. Pero Silvia nos hace una pregunta un poco larga y te la cuento, José Antonio. Dice, los alquileres son un gasto muy importante para pequeñas empresas. ¿Ha habido ayudas económicas? Porque creo que solo pedir un crédito ICO sería la única ayuda. Hasta lo que sé, solo hay moratoria si el arrendador tiene más de 10 inmuebles y para el resto. Voy a resumirlo porque la pregunta es bastante grande. Sí, me has dicho, vamos, efectivamente. En principio, los empresarios que han sufrido esta situación pueden solicitar una moratoria en el pago de alquileres o una renegociación de las condiciones, incluida una baja, a su dueño, al dueño del lugar. Lo que pasa es que efectivamente, si está obligado a hacer algo de este tipo, si tiene 10 o más unidades, si tiene menos no está obligado. Pero si no está obligado, te dice, no, en ese caso, vaya usted y pida un préstamo al banco, que normalmente es parte de los ICOs, normalmente, que tiene que concederse en principio para eso, con ese fin, con esa finalista para pagar eso. No obstante, así todo, si no fuese posible tampoco eso, existe un programa de ayudas directas que el Estado las ha aprobado en una de las medidas que hemos citado,
y las ha concertado con las comunidades autónomas. Para que eso el Estado, no sé en qué grado estará de cumplimiento, concertaba con las comunidades autónomas de que ellas diesen ayudas directas a fondo perdido para tanto para alquiler de vivienda como para alquiler de local comercial, en casos en que extremos en que no hay posibilidad ninguna de conseguir ni el ICO ni nada, por el motivo que sea. Pregunta Miguel, buenas tardes. Las mutuas están empezando a requerir a los autónomos justificación documental por la prestación extraordinaria por cese de actividad, no por reducción en su facturación. Si la prestación fue concedida por la mutua sin que la actividad sea una de las relacionadas en el Real Decreto 463/2020, ¿qué responsabilidad puede tener el autónomo? Bueno, ¿Estaría obligado a devolver las prestaciones? Claro, bueno, vamos a ver, si tú al final no has, vamos a ver, si el autónomo, por el motivo que sea, se ha beneficiado de esa prestación sin tener derecho a ella, pues es evidente que se la pueden reclamar con intereses, etcétera. Eso está claro. ¿Quiénes tienen derecho a pedir esa prestación? Aquellos que, debido a las normas, han tenido que cerrar. No solamente los establecimientos que venían, que era obligatoriamente cerrar, sino aquellos que han tenido que cerrar, que hay algunos que venían por norma. Si tú mañana tienes un establecimiento dentro de un centro comercial, aunque tu negocio no tuviese que cerrar, has tenido que cerrar porque has cerrado el centro comercial. Y por otras muchas causas. O simplemente has tenido que cerrar porque te han cortado los suministros. Si tú has tenido que cerrar, o también otra solución es que tus ingresos bajasen por debajo de un 75%. O sea, un 75% menos de lo que tenías. Pero en ese caso tú tienes que justificarlo. Es lo que tienes que presentar la justificación primero, de que es real, de que has cerrado. De que has cerrado, si es así. Y que has cerrado por causa justificada y contrastable. No porque te dio la gana, claro. José Antonio, las dos últimas preguntas, y créeme que hay tantísimas preguntas que sería interesantísimo seguir escuchando todas y cada una de las respuestas, pero algunas de ellas sí que creo que son interesantes. Mira, Cristina nos dice, soy fotógrafa de bodas, llevo sin trabajar 4 meses y de momento tengo suspendido el trabajo hasta septiembre. ¿A qué ayuda me puedo acoger? Estoy perdida en ello, claro. Bueno, Cristina, me imagino que entiendo que eres fotógrafa de bodas, eres autónoma, me imagino que eres autónoma. Para trabajar como fotógrafo, pues si trabajas por tu cuenta, estás en régimen autónomo. Tú puedes pedir, justificar que has tenido que suspender porque no ha habido bodas, o las bodas que ha habido, casi no prácticamente nada, y de luego sin muchas fotografías y muchas historias, como si acaso hacía una fotografía el cuñado con su móvil, pues entonces, claro, tú puedes pedir que acogerte a la prestación por cese de actividad, desde que se decretó el 14 de marzo, ¿no? Cuando se decretó el estado de alarma, pues hasta que dure, te puedes pedir, oiga, y si has estado pagando esas cuotas autónomas, que te las devuelvan. Eso como norma, sí. Eso por supuesto. Y última pregunta, y ahora volveré al seminario. Buenas tardes. En relación con los préstamos ICO, nos dice una persona, 2 preguntas. Una, ¿puede un banco limitar a 5.000 euros el préstamo para el sector de la hostelería? Y segunda pregunta que hace es, ¿puede solicitar garantías para un préstamo por causa de COVID? Vamos a ver, son los que limitarlo a 5.000 euros se lo ha inventado el banco. La primera vez que lo oiga, vamos a es una norma que tiene el banco, pero no está. No, ¿por qué 5.000? ¿Por qué no 50.000 o 14? No, eso es una arbitrariedad. Sea una norma interna que tiene el banco, que además me parece absolutamente insuficiente por completo, una de 5.000 euros, pues no. Lo que el banco, sí, eso sí, tiene que graduar el riesgo que se asume, porque aunque lo pague el Estado, asume el 80%, el banco no puede hacer lo que da la gana, claro. Si mañana no hay garantías, no. Ahora, si el negocio es viable, con los criterios que usa el banco, no veo por qué hay que reducirlo a 5.000 euros para nada. Y la segunda parte me puedo preguntar otra cosa, que era también, si pedía garantías. No, garantías no, está expresamente prohibido. Ya corre el Estado con el 80% de riesgo y el 20% tiene que asumirlo la entidad bancaria. Punto y pelota. No puede pedir garantías, prohibido. Ni exigir que hagas aval, ni declaren, ni exigir seguro, ni nada por el estilo. No puede. Lo harán, claro, lo harán, por supuesto, ¿no? Pero no se puede. Antonio, mil gracias. Como siempre, muchas gracias a todos. Es un placer escucharte y de todas y cada una de las respuestas. Tienes respuestas absolutamente para todas las situaciones como experto que eres en la materia. Gracias, José Antonio, por la sesión de hoy. Por favor, sí les fuego a todas las personas que han participado, que van a tener opción de que todas estas preguntas que se nos han quedado ahí, que se nos han quedado muchísimas preguntas por contestar, vamos a tratar de dar respuesta a todas ellas y les van a tener en los enlaces correspondientes. Quiero fervientemente
nuevamente, y lo digo así, invitarles a que acudan a este proyecto Covans y que tengan opciones de comprobar que el proyecto Covans va dirigido para trabajar específicamente con su negocio, con ustedes. Una red de expertos de la Fundación INCIDE estará a su disposición para hacer esa nueva hoja de ruta, para poner en marcha nuevamente la empresa después de esta época y de todos estos vaivenes que hemos tenido por la pandemia del COVID. Esa selección de participantes que se va a realizar y de 200 empresas que vamos a tener oportunidad de trabajar codo con ellas en este proyecto Covans, y que de verdad les insisto y les invito, dada cuenta que es una actuación de naturaleza gratuita, está cofinanciada, les recuerdo, por JP Morgan y por la propia Fundación INCIDE, pone a su disposición a todos sus expertos para poder obtener las mejores ventajas, las ventajas más atractivas para sus empresas, para sus negocios, para que la economía madrileña esté nuevamente en el lugar que le corresponde y que reactivemos todos y cada uno de los sectores. Está diferenciado y por lo tanto podemos pensar que cualquiera de los sectores de la economía productiva de la Comunidad de Madrid van a tener posibilidades de participar en este proyecto Covans. Les ruego que puedan visionar, si quieren, los enlaces correspondientes y que nos pregunten insistentemente sobre las fórmulas o las acciones que vamos a poner a su disposición en este proyecto Covans. Repito que les invito. Les invito nuevamente para que tengan opción de comprobar todo el seminario, a que se hagan las descargas correspondientes que se les enviará a todos y cada uno de los participantes que han estado inscritos en el día de hoy. Como siempre, muchas gracias, gracias a la Fundación INCIDE, gracias a JP Morgan, gracias José Antonio, de verdad, por tus aportaciones, y gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí y por haber compartido esta tarde de jueves con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Buenas todos. tardes. Buenas Y a tardes. ti. Muchas gracias a todos.